En términos de incumplimiento de las obras de inversión, se les perdonaba. Si no lo hacían o si no se aumentaban las tarifas, como se hizo en la Panamericana, para que el usuario le financie la inversión. No se les exigió capital propio. A mayor riesgo, mayor ganancia. En la Argentina, a nulo riesgo empresario, ganancias descomunales. Duplicó o triplicó en dólares la tarifa. Apenas 26, o sea, el 13% de ese total, se llevaron casi el 60% de estas utilidades. Telecom en la Argentina, una utilidad media en todo el periodo del 15%, Telefónica del 16%. Las 10 operadoras internacionales más importantes del mundo, entre las cuales están Telefónica y Telecom, rentabilidad promedio 5,4. Estas mismas empresas que acá son tan rentables son públicas en sus países de origen. Las empresas argentinas se vendieron sin deudas. El Estado se hizo cargo de 150.000 despidos exigidos por los concesionarios. Las principales inversiones vinieron de España y Francia. Entel se vendió por la quinta parte de su valor a Telefónica y Telecom. La endeudaron por $6.000 millones. Aerolíneas Argentinas daba beneficios y tenía 37 aviones. Fueron hipotecados por Iberia para comprarla. Aerolíneas terminó vaciada. La empresa de agua fue tomada por un consorcio europeo liderado por las compañías Suez y Vivendi. La endeudaron en 8 veces su capital, obtuvieron rentas excepcionales y no realizaron las obras convenidas. 800.000 personas quedaron sin agua potable y 1 millón sin cloacas. Quizás no exista en la historia nacional un vaciamiento igual al de los ferrocarriles. Fue el mayor golpe que sufrieron las economías regionales. Miles de familias tuvieron que emigrar. Había 36.000 kilómetros de vías, solo quedan 8.000. 95.000 puestos de trabajo, quedan 15.000. Después de una década, el Estado paga más subsidios que antes y debe al Banco Mundial $700 millones prestados para pagar despidos, más otros 700 millones de intereses por haber suprimido 80.000 puestos de trabajo. Cuando se hicieron las privatizaciones, no había subsidio para nadie, al contrario, el argumento para privatizar ferrocarriles fue el déficit. Hoy están subsidiados hidrovías, los ferrocarriles, los concesionarios viales. La magnitud del subsidio recibido por las rutas nacionales fueron 1.100 millones de dólares. Y dejaron de pagar 980 millones de dólares de canon. O sea, se robaron 2.000 millones de dólares. Deben pagar un canon por el uso económico de un bien público nuestro como sociedad. Ninguno pagó el canon. ¿Quién no pagó? Ninguno. Ni los concesionarios viales, ni el Correo, ni Aunequian. Sistemáticamente la seguridad jurídica en Argentina fue unilateral. Es para las empresas. Pues, siempre que renegociaron en contra de los usuarios y consumidores. ¿Cuál es la razón para que siga funcionando semejante impunidad? La política. Y los negocios políticos y los acuerdos políticos. Las privatizaciones se hicieron a la medida de las corporaciones. La patria contratista financió todas las campañas electorales, todos los gobiernos, todos los golpes de Estado y realizaron todas las obras públicas. Ningún otro sector gozó de tantos privilegios, mercados cautivos, subsidios millonarios, ventajas impositivas, sobreprecios, condonación de multas e incumplimientos, prórroga de concesiones y especificación de deudas en dólares.
Fueron expertos para no cumplir los contratos con el Estado, defraudarlo, litigar contra él. Estos son Sogma y Sideco de Macri, Bridas de Bulgeroni, Loma Negra de Fortabat, Pecom de Pérez Compán, Techín de Roca, Benito Rollo, Pescarmona y otras. La desocupación estalló como una epidemia contagiando la sociedad entera. Cientos de colas de desocupados se multiplicaron por todo el país. El desempleo pasaría del 11 a más del 20% y otro tanto de subempleo. ¿Cuál es la situación de los trabajadores? Han perdido buena parte de su salario, han perdido protección social, han perdido casi todo el derecho al despido, han perdido casi la protección contra los accidentes y las enfermedades. Más de la mitad de los trabajadores están en negro teniendo en cuenta estas condiciones. Se ha llegado prácticamente a la desprotección más absoluta propia de los países más atrasados de la Tierra. Hay terror a resistir, hay terror al despido, hay terror a que mañana no tenga ninguna posibilidad de tener algo. Por eso se admite la rebaja salarial, por eso se admite el empeoramiento de las condiciones de trabajo, por eso se admite trabajar en condiciones de insalubridad. Se admite todo porque el perder el trabajo significa la nada, significa engrosar el ejército de mendigos, el ejército de aquellos que están fuera del sistema. Es terrible porque la situación lleva a depresiones. En el país latinoamericano que tuvo los más avanzados derechos sociales, decenas de miles de necesitados acuden a la iglesia de San Cayetano, patrono del trabajo, pidiendo ayuda. Gracias al Señor nuestro Dios. Argentina es un caso único en el mundo y en América Latina. No se conoce un país que haya entregado su gas y su petróleo sin haber perdido una guerra. Hay que pensar que fue una verdadera traición al país de una clase dirigente. México, Brasil y Venezuela no privatizaron en absoluto su petróleo. Félix, ¿por qué fue una salvajada la venta de YPF? Fue una salvajada por el papel que tenía YPF dentro del país y en el concierto de las petroleras del mundo. Uno tiene que recordar que cuando Mosconi constituyó la primera empresa estatal del mundo, YPF, se tomó el concepto de que el petróleo es un bien estratégico y la venta de los combustibles un servicio público de interés nacional. Cuando subía el precio internacional, YPF mantenía bajos precios en función de sus costos y no del precio internacional. Yacimientos Petrolíferos Fiscales fue creada en 1923 bajo la dirección del general Mosconi. En 1907 se había descubierto crudo en la Patagonia. A pesar de sus detractores, la industria petrolera pudo desarrollarse sin depender del capital externo, siendo un modelo para América Latina. Fue tan exitosa su expansión que recaudaba tanto como la provincia de Buenos Aires y detectó reservas por $200.000 millones. Fue una salvajada por la cantidad de ilícitos que cometieron para privatizarla. Si se aplicara la ley de hidrocarburos, la mayor parte de las concesiones caen. Argentina podría reconstruir rápidamente una petrolera estatal. Si aplicaran hoy con decisión política la ley de hidrocarburos. Las áreas estratégicas donde más habíamos invertido, las concedieron por 25 años por lo que esos pozos producían en 9 meses. El remate fue tan grosero que Menem mismo se llevó las acciones a Nueva York para venderlas. A 19 pesos una acción que costaba 38 y 350 millones de acciones por 19 pesos tenés la estafa del país. Fue tan grande la estafa que se contrató a la empresa McKinley para que rebajara las reservas argentinas y al año siguiente se subieran al mismo nivel que se tenía anteriormente. Vendieron un área con una reserva, supongamos, 100, y la reserva del área tenía una reserva
de 140. El monopolio de las 4 empresas nos ha castigado con las tarifas más caras del mundo y paga regalías de las más bajas del mundo. Pero ¿y quién controla los pozos? Sacan lo que quieren. Sí, y hacen simple declaración jurada. ¿Cómo? Por simple declaración jurada nos dicen, nos informan a los argentinos lo que está firmado. El valor de las reservas y de lo que está bajo tierra y el valor de las instalaciones se lo regalaron. No hubo que montar nada. Estaba el área con los muchachos adentro, con los equipos adentro, y estaban los caminos donde se colocaba el petróleo iba a tal caño, iba a tal otro caño. Toda la que está era la excelente infraestructura que habían tenido las empresas del Estado, especialmente YPF. Si acá no se construyó nada porque las empresas del Estado, tan castigadas, trabajaban con un horizonte de un planeamiento para los próximos 20 años, cosa que se olvidó. Están disfrutando de eso.